Hola, muy buenas. Con las elecciones a la Asamblea de Madrid a la vuelta de la esquina, hemos decidido hacer uno de nuestros top 5 dedicado precisamente a las elecciones a la Comunidad de Madrid. En concreto, vamos a la parte positiva, a los que ganan, a los éxitos electorales, y vamos a hacer el top 5 de los mayores éxitos que ha habido en unas elecciones a la Comunidad de Madrid. Comenzamos. Y antes de empezar, pues mejor explicar a ver cómo es esto del top 5. Nos hemos basado en la subida o la variación, subida o bajada, pero sobre todo nos hemos basado en las subidas en diferencia de porcentaje de voto. Es decir, lo que hemos cogido es cómo ha crecido el voto para un mismo partido de las elecciones de tal año con respecto a las anteriores. Y hemos cogido, obviamente, los mayores subidones para hacer este top 5. Eso sí, hemos incluido alguna excepción porque nos parecía que eso merecía estar también como éxito electoral. Ahora lo vais a ver, pero que sepáis que no están en los 5 subidones más altos, sino que hemos metido alguno que políticamente, que a la hora de formar gobierno, supuso también pues un cambio que, bueno, pues que al final acabó, pues eso, formando gobierno. Y no me enrollo más porque se me están liando las palabras y lo vais a entender perfectamente cuando lleguemos bueno, pues a la primera de nuestras propuestas. Ya os digo que no es tanto un orden, no voy a decir quinta posición, sino nuestra primera propuesta en este top 5, que es el Partido Popular en 1995. Como digo, no es el mayor subidón en votos, pero realmente marcó una diferencia. Os explico. El PP en 1995 fue el primer partido en la Asamblea de Madrid en conseguir más de la mitad de los votos, en concreto el 50,9% de los votos. Eso, en cuanto a subida, representaba casi 8 puntos respecto a las elecciones que había habido 4 años antes. Es decir, ya os digo yo que no es ni el primero ni el segundo subidón más grande, pero realmente era un subidón que merecía estar aquí. ¿Por qué? Lo dicho, primer partido en la Asamblea de Madrid que consigue más de la mitad de los votos y, por otro lado, primer partido que sumaba mayoría absoluta de votos. Era la primera mayoría absoluta de votos. 54 escaños obtuvo el Partido Popular de 103 que tenía en la Asamblea de Madrid en ese año. Y digo bien en ese año porque para los que estéis más metidos en la política madrileña sabréis que en el 4 de mayo, el 4M, las elecciones de este 2021, los escaños que se reparten en la Asamblea de Madrid son 136. Es cómo puede ser que ahora haya muchos más escaños de los que había, por ejemplo, en 1995, y esto lo marca la ley electoral de la Asamblea de Madrid, la ley electoral de la Comunidad de Madrid, que dice que hay que poner un diputado por cada 50.000 habitantes. Mientras la población de la Comunidad de Madrid siga creciendo, pues ya podéis entender que también irá creciendo el tamaño de la Asamblea de Madrid, o dicho de otra manera, el número de diputados que se eligen en la Asamblea de Madrid. Por tanto, esta primera propuesta en el top 5 es para el Partido Popular de 1995. La segunda propuesta es viajar 4 años antes, a 1991, y volvernos a encontrar con el Partido Popular, porque ahora sí, el Partido Popular, previamente conocido como Alianza Popular, protagonizó uno de los mayores subidones, no el más grande, pero uno de los mayores subidones en la Asamblea de Madrid. En concreto obtuvo el 43,23% de los votos. Os he dicho que en el 95 era el 50%, ahora un poquito menos, 43,23%, pero ojo, que si lo comparamos con las elecciones que había habido antes, para el PP eso suponía subir más de 11 puntos, sobre todo cuando hablamos de uno de los principales partidos, en este bipartidismo de los años 90 y 2000, estamos hablando de que es una subida bastante importante. Eso sí, en 1991 este subidón del Partido Popular fue insuficiente para quitarle la mayoría a la izquierda, la suma del PSOE y de Izquierda Unida, que en ese momento, en 1991, pudieron volver a gobernar gracias a, como digo, tenían la mayoría de los diputados. Pero como digo, el Partido Popular, el tercer partido, porque por cierto, otra cosa que hay que comentar de la Asamblea de Madrid es que hasta hace no mucho en la Asamblea de Madrid siempre había habido 3 partidos. Y veremos que en la historia reciente es cuando eso empieza a cambiar. Bueno, pues en esta Asamblea de Madrid de 3 partidos, en 1991 tenemos esta segunda propuesta del top 5, Partido Popular, 1991, 43,23% de los votos.
Y ahora sí que nos estamos en este podio, por decirlo así, sí que lo que estamos haciendo es subir en cuanto a el porcentaje de votos que ganaba cada uno de los partidos que os vamos a presentar. Es decir, en la cuarta posición, por decirlo así, hemos metido al PP con su más 11 y en 1987, en la tercera posición, nos vamos a 1987 para hablar de la CDS, del Centro Democrático y Social, que es ese partido que fundó Adolfo Suárez después de dejar la UCD. Bueno, pues en 1987, elecciones a la Asamblea de Madrid y el Centro Democrático y Social obtiene el 16,9% de los votos. Diréis, hombre, pues tampoco es mucho, pero es que eso suponía un más 13,8%, es decir, una subida más grande de lo que había obtenido el Partido Popular en la posición número 4. Además, lo más curioso, lo más sorprendente, es que el CDS consiguiera esto en 1987, y diréis, ¿por qué? Bueno, porque si conocemos un poquito la historia de los años 80, de la política de los 80 en España, el CDS, este partido fundado por Adolfo Suárez después de dimitir como presidente del gobierno, a nivel español ya se estaba diluyendo. Sí, era la tercera fuerza, pero tenía 19 diputados, muy lejos de PSOE y PP, y en 1987... es sorprendente cómo, en vez de ir a la baja, resulta que pegó este subidón, como digo, de más 13,8 y se colocaba, pues ya os digo, en una posición muy interesante, muy predominante dentro de esta Asamblea de Madrid. Como digo, lo tenemos en esta tercera posición del podio, 1987, CDS, Centro Democrático y Social. Subimos un escalón, nos vamos a la segunda posición de este top 5 y nos encontramos con el mayor subidón de la historia de la Asamblea de Madrid. Diréis, hombre, ¿por qué me pones el mayor subidón en segunda posición? Lo vais a entender cuando hablemos de la primera posición. La segunda posición, como digo, es el mayor subidón que ha habido en la Asamblea de Madrid. Tiene un poco de trampa, hablamos de las elecciones en 2015, hablamos de Podemos. Digo que tiene un poco de trampa porque era un partido que no existía, por tanto venías de cero. Pero igualmente tiene mucho mérito como Podemos de no existir en las anteriores elecciones de 2011, pasa a 2015 y se presenta a la Asamblea de Madrid y gana el 18,6% de los votos. Vamos, que de no tener representación en el Parlamento madrileño pasa a tener 27 escaños. 27 escaños que no sirvieron para gobernar, no sirvió para que gobernara la izquierda. Recordemos a Cristina Cifuentes del PP. Bueno, pues con esos 27 escaños Podemos no pudo hacer nada, por decirlo así, para evitar el gobierno de Cristina Cifuentes, pero sí que es verdad que tenemos 18,6% para un partido que se presentaba por primera vez, así que hay que apuntarlo aquí en esta segunda posición. Y claro, estoy diciendo, es la mayor subida y se queda en la segunda posición. ¿Qué habré puesto en la primera posición? Pues en la primera posición de este top 5 vamos a hablar en general, porque se merece estar en la primera posición, de las elecciones de las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2019. Las últimas que hemos tenido hace 2 años, elecciones a la Asamblea de Madrid de 2019. ¿Y por qué no he hablado de un partido sino de las elecciones generales? Bueno, porque estas elecciones no tienen el mayor subidón, lo tenemos con Podemos en 2015, pero tienen 3 de los 6 mayores subidones, o 3 de los 7 mayores subidones. Por tanto, se concentra tal cantidad de éxito electoral en estas elecciones de 2019, es decir, es como un todos ganan o todos reciben premio, parece esto una máquina tragaperras, que merecen estar las elecciones en general de 2019 en esta primera posición. Datos, vamos con datos. La subida más grande, obviamente, Más Madrid, porque Más Madrid no existía, es un caso parecido al de Podemos, irrumpe en la Asamblea de Madrid con el 14,7%, es decir, de no existir, ya sabéis, Más Madrid, nacido después de que Íñigo Errejón no encontrase sitio a sus ideas, a sus propuestas dentro de Podemos, se separa, se crea Más Madrid, ya sabéis, Más Madrid, opción también en el Ayuntamiento de Madrid y en la Asamblea, y gana el 14,7% de los votos. Podemos, que en este caso no era una opción, no era una nueva opción porque había nacido ya años antes, en este caso sufre mucho tras el subidón de Más Madrid, se queda en el 5,6% de los votos.
Diréis, pero he dicho que hay 3 subidones. Uno es el de Más Madrid, el otro es el de Ciudadanos, subiendo 7 puntos. Del 12% en 2015 pasa al 19% en 2019. Vamos, que los de Ciudadanos, que ahora los vemos de capa caída, hace 2 años en la Asamblea de Madrid protagonizaron uno de los mayores subidones en votos. Y por supuesto, el tercer subidón es de un partido también que venía de cero y es Vox. Vox, el partido de extrema derecha, pasaba de no tener ninguna representación, de no tener porcentaje de votos en la Asamblea de Madrid, a tener el 9% de los votos, y ya sabemos cómo ha acabado la historia y ya sabemos que la tendencia ahora mismo de Vox será hacia arriba, la de Ciudadanos hacia abajo, y veremos en estas elecciones un Más Madrid que pues va a luchar con Podemos por intentar evitar al máximo las pérdidas en cuanto a porcentaje de votos. Así que, por hacer un recuento rápido de este top 5, hemos visto al Partido Popular 2 veces, en 1995 y en 1991. También hemos recordado un partido que ya no tenemos entre nosotros, que es el CDS, el Centro Democrático y Social, creado por Adolfo Suárez, y que en 1987 subió 13 puntos, casi 14 puntos en las elecciones a la Asamblea de Madrid. En segunda posición hemos dejado a Podemos y su 18,6% de votos en 2015, que le valieron 27 escaños, aunque ya sabemos que al final acabó gobernando Cristina Cifuentes y el Partido Popular. Y en primera posición hemos hablado de las elecciones que dejamos atrás. Este 4 de mayo hay elecciones en la Comunidad de Madrid, justo las anteriores, 2019, fueron un cóctel de éxitos electorales, de victorias electorales para Más Madrid en la izquierda, para Ciudadanos en el centro y para Vox en la extrema derecha. Y este es nuestro top 5 de la Asamblea de Madrid. Ya sabéis que nos podéis pedir cualquier otro top 5, cualquier vídeo que queráis, o simplemente dejarnos comentarios precisamente diciéndonos qué opináis vosotros de las elecciones a la Comunidad de Madrid. Si sois de Madrid, decidnos también otros casos de éxito o incluso cuál ha sido para vosotros el mayor fracaso. Vámonos al otro extremo y hablemos también de fracasos. Lo que queráis lo podéis dejar en comentarios en este vídeo. Y por supuesto, también iros a la descripción de este vídeo, ya que encontraréis el enlace para haceros mecenas si queréis contenido en exclusiva de Simple Política, si queréis el avance de nuestros contenidos, tanto de los podcasts como de los vídeos. Ya sabéis, os tenéis que hacer mecenas en patreon.com/simplepolítica, o os bajáis la aplicación, buscáis Simple Política y allí encontraréis nuestro contenido en exclusiva. Sin más, me despido, nos vemos ya en el siguiente vídeo, un saludo.